Largos días y plácidas noches. En la crítica anterior se tocaron diversos puntos tanto buenos como decadentes dentro de la obra The Walking Dead de una forma un tanto general. El objetivo de esta segunda parte es el de dar una ampliación al tema. En esta ocasión se verán las cualidades de la obra en cuestión en comparación con trabajos del mismo género para poder ver si es que se puede verdaderamente considerar a The Walking Dead como un trabajo notable capaz de estar junto a títulos reconocidos o si solo es la novedad, o sea su introducción en el género y determinar si es posible que sea memorable y a su vez analizar el manejo de los diversos elementos usuales del subgénero de zombies. El género de zombies, reconocido subgénero de terror, tiene sus inicios dentro de la escena cinematográfica con las producciones de películas que relataban cómo es que cadáveres abandonaban sus sepulcrales descansos de tumba de hierba o del sellado sepulcro de piedra con la intención de devorar seres humanos. Siendo la primera obra precursora del género la obra de teatro zombie, de Kenneth Webb. Sin embargo, no se alcanzaría verdadera notoriedad sino hasta la aparición de Night of the Living Dead, de Josh A. Romero. No obstante, todo ello no habría sido posible de no ser por la novela de W.S. Abroad, The Magic Island. Esto inspirado en los relatos provenientes de Haití de zombies, muertos revividos para servir como esclavos a hechiceros, por medio de la terrible magia negra o vudú. Actualmente los tópicos con los que se inició el género de zombies se han mantenido casi inalterables con el pasar del tiempo, pero han estado sometidos a ligeros pero constantes cambios, tanto en un sentido enriquecedor como en su paulatina decadencia. Usualmente historias del género tanto en producciones cinematográficas, videojuegos e inclusive otros cómics han desarrollado la tendencia a simplificar mucho las historias, centrándose principalmente en las secuencias de acciones intrépidas y temerarias que los protagonistas tienen que afrontar, centrándose sobre todo en cómo es que estos despedazan o huyen desesperadamente de las hordas de zombies deseosos de devorar su carne, ya sea que sean las clásicas bestias infectadas con algún virus, mutantes genéticamente creados por la ciencia, magia o por cualquier clase de razón desconocida. Ello lleva siempre a que el panorama planteado se reduzca exclusivamente a mostrar una pequeña parte del marco general de la historia, mostrando solo una parte de los estragos sucedidos. Esto es a razón de poder ofrecer unas tramas mejor enfocadas, aunque también por no saber manejar el material en cuestión, teniendo como consecuencia el dejar una gran cantidad de interrogantes a las que se trata de justificar mediante ideas que se han vuelto típicas, como por ejemplo que la plaga zombie arrase de un día para otro con toda la vida del planeta, queda un pequeño grupo de supervivientes y la historia termina tal y como empezó, el mismo mundo en decadencia con los personajes luchando por sobrevivir siendo su futuro una incógnita de los más inciertos, o que la amenaza desaparezca tan rápido como apareció. Ellos han hecho que este subgénero de terror vaya perdiendo continuamente el atractivo que tuvo durante sus inicios y que progresivamente pasó de enfocarse en el terror psicológico a solo exaltar escenas de gran brutalidad visual, llegando a extremos ridículos y a dejar en un abandono casi total el argumento y la trama. Muchos de los trabajos de hoy en día solo se dedican a realizar una copia de trabajos anteriores, adicionando elementos como el género de acción y ciencia ficción. Como ya se dijo con anterioridad, solo afectan el producto en su ejecución de ser mal utilizados. Adicionalmente cabe mencionar el género de comedia. Ejemplo de ello son películas como The Ad Snow, Muertos de risa y Juan de los Muertos. The Walking Dead es introducida al género no como una obra innovadora pero sí como una que explota adecuadamente esos elementos. La narrativa es muy atípica con respecto a obras más contemporáneas, centradas usualmente en la acción dejando de lado el desarrollo de los personajes, y la historia se va desenvolviendo en diferentes situaciones. Este último punto puede ser considerado como efímero, pero es este el elemento más destacable del The Walking Dead, al dar una diversidad en las situaciones además de dar mayor variedad y alargar la vida de la historia, se ofrece una perspectiva poco vista, una verdadera revelación de la situación del mundo en el cual se desarrolla la historia pasando desde ambientes urbanos desoladores, campos desérticos, ciudades abarrotadas de muertos caminantes y pequeñas comunidades de refugiados autónomas, dentro de su desarrollo sociopolítico y crecimiento como población. Esto con el fin de poder enfatizar la decadencia humana en toda su plenitud tanto emocionalmente al hacernos ver la fragilidad mental ante situaciones extenuantes totalmente extremas, sino también cómo es que capacidades benéficas como es la de sociabilizar es capaz de jugar en contra de las personas, siendo que al final de cuentas, otro ser humano sea la mayor amenaza, haciendo que los zombies sean únicamente un elemento detonante de este conjunto de circunstancias que se podrían catalogar de caóticas, como los perjuicios, la claustrofobia
hay problemas de comportamiento, para los estándares de modelos de sociedad de algunos, pero hay que entender que es una tendencia muy humana el actuar de esa forma, así eso pueda conllevar un mal para sí y los suyos. Esto también ayuda a poder asumir una idea de cómo es que se fue desmoronando la sociedad tanto política como culturalmente, aunque solo se proporcionen ideas implícitas al respecto. Esto en conjunción a su narrativa sombría y personajes creíbles hace que, a pesar de no tener una historia compleja, sino más bien simple, sea destacable sobre los demás, ya que es bien sabido que una historia complicada no es sinónimo de una historia bien planteada. Es más, ello puede tener como consecuencia a provocar que la historia se vuelva difícil de manejar al adicionar más subtramas, perdiendo la hilación y dando cabida a incoherencias. El autor no solo ha compuesto a The Walking Dead de elementos ya vistos dentro del género, sino que además ha añadido a la fórmula elementos propios, como es la forma en que las personas se adaptan ante tal situación, llegando a desarrollarse o por defecto a involucionar, pero dando una explicación bastante creíble dentro de la propia realidad del cómic, de cómo es que funciona la plaga zombie. En este caso son los clásicos monstruos muertos vivientes. Sin embargo, más allá de dar por sentado que es algo que el receptor tiene que tener como sobreentendido, se explica conforme avanza la historia, desde cómo es que funciona el mecanismo de contagio y propagación al igual que el comportamiento usual de estos. En resumen, The Walking Dead, si bien no es innovadora, sí es una obra bien planteada y desarrollada con parámetros bien definidos dentro de su propia lógica, ejecutando de acorde las intenciones planteadas por su creador desde un inicio. Es por ello que merece el reconocimiento que ha ido adquiriendo gracias a su desarrollo, narrativa y trama. Sin más que decir, hasta un próximo video.